sádico o psicópata no corresponde a la realidad. Entre otras cosas, porque una persona sádica o psicópata es una persona descontrolada que no sigue las instrucciones de sus superiores y que acaba provocando problemas. Por lo tanto, al final, la persona que ejerce algún tipo de violencia es una persona que lo que hace es aplicar protocolos de rutina llevados al extremo y cruzando la línea de lo que sería éticamente aceptable. Y por tanto, desde su óptica lo que hace es cumplir con su deber, ¿no? Entonces lo que tenemos más son personas funcionariales, que siguen instrucciones, que no, digamos, el malvado de las películas, ¿no? En este sentido, la diferencia entre la tortura clásica, la que uno tiene en su imaginación cuando piensa pues, en las juntas militares argentinas o piensa en el Chile de Pinochet y la actual, es que la actual, claro, es en sociedades que no consienten huesos rotos, que no consienten hematomas, que no consienten porque hay un escrutinio social, ¿no? Y por tanto son elementos infinitamente más sutiles que no dejan marcas y que lo que hacen es, en lugar de provocar dolor para intentar romper psicológicamente a la persona, lo que hacen es ir directamente a la psicología de la persona y provocar esa claudicación, provocar esa ruptura de la persona, simplemente manejando el entorno, el día a día, las cosas de las circunstancias en las que la persona está siendo atendida. Por eso, muchas veces mis pacientes lo que dicen es: yo no sé si he sido torturado. Y es una persona que ha estado en condiciones muy duras, no le han dejado dormir, ha estado muchas horas de pie, en situaciones que generan muchísimo miedo, mal alimentado, con un interrogatorio muy duro, y te dicen: yo no sé por qué puñetazos no me han dado. Claro, pero es que eso era en los 80, en este momento la tortura no pasa por dar puñetazos, pasa por otras cosas. Claro. Ahí está el razonamiento, acaba de dar usted sentido a tortura en negrita y psicológica en azul. Eso es la respuesta suya. Pero hay una cosa, es decir, realmente cuando alguien tiene un profundo trastorno severo, psicológico, porque la han torturado, hay elementos biológicos, se pueden medir en algún sentido, o puede haber, igual que hay una isquemia en el corazón, o hay una necrosis, puede haber alteraciones estructurales del cerebro como consecuencia de una tortura permanente en el tiempo. Hay mucha investigación sobre esto y hay estudios con resonancia nuclear magnética, hay estudios que intentan buscar marcadores de tortura, porque la tortura al final ocurre sin testigos, en lugares en los que no es posible monitorizar y en la que por tanto muchas veces lo único que tiene la víctima es el informe pericial, el que hacemos nosotros documentando la credibilidad. Entonces he buscado mucho el que haya pruebas. Hoy por hoy no tenemos ninguna prueba que sea lo que decimos como los médicos patognomónica, es decir, que si eso da positivo significa que ha habido tortura. Esto no lo tenemos, pero sí hay mucha investigación. Pero parece que está cerca, ¿no? Estamos cerca porque la tortura deja unas marcas que no las deja ningún otro trauma. Es un trauma extremo en el que la persona tiene una percepción de descontrol absoluto, tiene una percepción de vulnerabilidad completa y de pérdida de la dignidad que deja unas marcas diferentes a las que deja cualquier otro tipo de trauma. Usted ha hablado de que hay un momento en que el torturado claudica psicológicamente, ¿no? Claro, vivimos en un mundo de habilidades, hay deportistas, hay personas que se dedican al arte, otros que saben, hay cualidades personales. Hay gente que es capaz de que el otro claudique por unas cualidades, diríamos, o unas habilidades como torturador. Es decir, ¿hasta qué punto el modelo psicológico de la tortura es aplicable a la vida cotidiana? Por supuesto que sí. Hay muchísimas situaciones en las cuales los mecanismos psicológicos que operan en la tortura están operando en la vida cotidiana. Y hay casos claramente identificables, las sectas, trata y situaciones de esclavitud sexual o formas, digamos, de abuso sexual en la infancia pues con daños muy graves, tienen mecanismos muy parecidos a los de la tortura, ¿no? En la violencia doméstica también hay mecanismos parecidos. Lo que ocurre es que lo que ocurre en la violencia doméstica tarda muchísimo más tiempo en generar estos cambios en la identidad de la persona, esta ruptura psicológica de la que hablamos, que lo que ocurre en la tortura, en que en 5 días es suficiente para conseguir romper psicológicamente a una persona. Es muy interesante, da pena ver imágenes gráficas o vídeos o cuestiones que hemos preparado para seguir hablando con usted. ¿Cuánto tiempo le ha llevado a hacer este libro? 5 años. 5 años, ¿eh? 5 años, pero sobre todo escuchar a muchas víctimas.
Porque el libro empieza con testimonios de víctimas porque ellas son las únicas que saben realmente por lo que han pasado y las únicas que intentan poner palabras a su sufrimiento. Y los médicos lo que hacemos es intentar acompañar ese camino de dar significado a lo que uno ha pasado, ¿no? Entonces, muchas víctimas. El inventario de evaluación de la intencionalidad en torno al torturante, el plan, la alevosía, todo cómo maneja usted todo lo que es el daño generado, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos nosotros siempre tenemos la costumbre de hacer un informe divulgativo sobre el tema que tratamos. Vamos a verlo. En pleno siglo XXI y según denuncia Amnistía Internacional, la tortura continúa siendo un método empleado en interrogatorios en más de 100 países de todo el mundo. Pero a diferencia de la tortura clásica de otros siglos, basada en la mutilación y el maltrato, hoy en día se emplean métodos cada vez más psicológicos que tienen un efecto mucho más devastador que la mera violencia física. Mantener a un individuo privado de sueño y en estado de vigilia durante semanas, en aislamiento total o sometido a temperaturas extremas de frío y calor o con una privación sensorial total puede acabar con su más absoluta destrucción. Castigar, degradar y humillar a las personas es otra forma de tortura psicológica. Se trata de utilizar los miedos culturales y los tabús religiosos o sexuales de los detenidos para aumentar la presión y lograr que se derrumben. Además de ser más efectiva que la violencia física, la tortura psicológica asegura un cierto grado de impunidad, ya que no deja huellas visibles y aunque provoca secuelas permanentes en la víctima, es difícil de demostrar ante un tribunal. Paradójicamente, y pese a que en 1984 Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Tortura, países como Estados Unidos o Israel mantienen el recurso a la violencia física o psicológica en su ordenamiento jurídico en supuestos como el terrorismo. Otros países como la India, Irán, Irak, Yemen, Sudán, Angola, Birmania y un largo etcétera aún no han ratificado la Convención. Bueno, Javier Saz es el que se ha atrevido hoy, que siempre tenemos distintos compañeros de la comunicación, pero normalmente es Elena Fernández Puyol, hoy ha sido Javier Saz. Aquí cada uno tiene sus habilidades, eso pasa también en la psiquiatría, en todos los lados. Hay un asunto, antes de pasar a las noticias, buenos días, Fran Acores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, luego pasaremos a las noticias de actualidad un momento y luego seguimos con usted, pero quería preguntarle una cosa. Hay un protocolo, que es el protocolo de Estambul. Bueno, el libro hace un análisis de ese protocolo. Me gustaría saber esa herramienta, en qué consiste el protocolo de Estambul. Bueno, el protocolo es una herramienta de consenso de Naciones Unidas para documentar tortura. Y esencialmente lo que hace son dos cosas. Una es ver los hechos y cómo se pueden tipificar estos hechos y sus consecuencias. Y sobre todo, y lo más importante, hacemos un análisis que llamamos de credibilidad de las alegaciones. Es decir, lo que le decimos al juez es, mire usted, lo que esta persona está diciendo, desde mi mejor saber y entender como perito, puedo decir que es cierto. Para mucha gente, esta es la única herramienta que tienen cuando van a juicio. No tienen otra cosa que el protocolo de Estambul. Eso lo que significa es que es un trabajo ingente. Un protocolo de Estambul toma varios días de trabajo en equipo con la víctima. Es una documentación muy exhaustiva.